Bienvenidos a Los Intocables, este miércoles 8 de febrero de 2023. Estamos ya en el Ecuador de la semana y hoy ha sido un día importante en el cual, por lo menos en mi opinión, en la de otros todavía no, pero en la mía sin ningún género de dudas y en la de algunos otros analistas, no necesariamente todos ellos, de nuestra misma sensibilidad ideológica, se ha certificado la muerte política, por supuesto, del gobierno de coalición, del gobierno socialcomunista y de Pedro Sánchez Castejón. Una muerte política que ha sido visualizada en una imagen que para mí va a pasar probablemente a la historia reciente de este país, y no es ni la de Irene Montero, ni la de Pedro Sánchez, ni siquiera la de Pablo Iglesias, que en paz política descanse. Es esa imagen que van ustedes a ver dentro de unos segundos de la ministra de Justicia, la última interina, de todos estos juguetes rotos que maneja Pedro Sánchez Castejón, Pilar Llop, a la que esta mañana una brava diputada popular, Marga Proens, líder de esa formación política en la Comunidad Balear, recordaba pues, la cantidad, con supuestos y con casos concretos, la cantidad de violadores y de agresores sexuales que están en las calles, gracias a esa ley podemita y a esa ley socialista, porque no es la ley Montero, siempre lo decimos, es la ley Sánchez, es la ley Marlaska, es la ley Yolanda Díaz, es la ley Margarita Robles, porque el órgano colegiado es el Consejo de Ministros, como recordamos siempre y como ha recordado esta mañana Marga Proens, y la ministra de Justicia, que es la que menos pecado tiene de todos, porque llegó 3 días después de la promulgación de esta ley, pues al borde del llanto, al borde de las lágrimas, ha reconocido pues la autoría de esa ley y se ha hecho responsable en primera persona. ¿Qué tendrá la política para que alguien pueda llegar a humillarse y a prostituirse políticamente o profesionalmente tanto como le han obligado a hacer esta mañana a Pilar Llop, por la cual tampoco tenemos la mayor simpatía ni tampoco la mayor animadversión, ni ahora ni cuando era presidenta del Senado? Pero de verdad, la escena que yo he visto esta mañana en el Congreso de los Diputados, y me contemplan más de 30 años de periodismo político y por tanto de observación de la vida parlamentaria, la había visto pocas veces. La han dejado sola. Dentro de unos segundos o de unos minutos veremos esa imagen, ya les digo, la han dejado completamente sola. Todos los ministros y ministras se habían ido. Los socialistas y los podemitas. Ya no estaba Marlaska, ya no estaba Margarita Robles, no estaba Nadia, no estaba Yolanda Calviño, no estaba, por supuesto, Irene Montero, no estaba Yone Belarra, no estaba ni siquiera el figura. Se había ido el presidente del gobierno y la han dejado sola al borde del llanto, certificando, como les digo, la muerte política, la defunción política de Pedro Sánchez Castejón. La coalición está rota. Vuelvo a insistir en lo que ya he dicho hace algunos días en este medio y también en Periodista Digital por la tarde. Es altamente improbable, y es mi opinión, sé que la mayoría de los analistas no coinciden conmigo, que este gobierno y esta coalición aguanten hasta diciembre. Están en ambos lados deseando romper. Lo que no quieren es asumir el coste que ellos entienden que en parte todavía del voto de la izquierda que les queda les reportaría esa ruptura. Pablo Iglesias, que es quien manda ahí todavía, sigue trabajando, lleva trabajando meses para romper y deseando que, si pudiera ser posible, las elecciones generales fueran en primavera. No lo van a ser porque el figura necesita, como el aire que respira, el último semestre de este año y la presidencia europea, y Pedro Sánchez Castejón está notablemente cabreado, notablemente enfadado con la facción podemita y sobre todo con ese infantilismo sectario, políticamente criminal y desde luego letal para él, para su partido y para sus expectativas. A él España y su partido le dan igual, pero sus expectativas de poder no, que siguen acaudillando estas crías con más ruido mediático que conocimiento, Irene Montero y Yone Belarra, que le han arrastrado, no es que le estén arrastrando, le han arrastrado ya al desastre y a la inanición política. Hablaremos de todo esto, hablaremos también de los líos legislativos que le quedan a este gobierno, la ley trans, la ley de bienestar animal, que a algunos les parecerá una chorrada, pero en la que se va a visualizar, y será dentro de menos de 24 horas, de nuevo el bofetón de los independentistas y de los podemitas a este gobierno, que va a empezar a necesitar humillarse ante el Partido Popular y que el Partido Popular, con su abstención o con sus votos afirmativos, les permita sacar adelante las leyes que a Feijóo le dé la gana, y cuesta abajo en la rodada hasta el mes de diciembre, si no es antes, en que tenga lugar esas elecciones generales. Y les hablaremos también
también de la patética situación de los autónomos y de ese insulto que siguen suponiendo las valoraciones oficiales, tanto de Nadia Calviño como de José Luis Escrivá, diciendo que los autónomos están mejor que nunca. Les presento a los invitados, a nuestros contertulios esta noche que nos acompañan en Los Intocables. Don Manuel Bernaldez, buenas noches. Buenas noches, Enrico. Muchas gracias por acompañarnos. William Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrico. Y Luis Magán, encantado de tenerte aquí como Enrico, siempre. gracias por invitarme. Muy buenas noches, gracias a ti. Les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos antes de comenzar. Nos pueden ver por la TDT, por nuestras dos direcciones de internet, www.distritotv.es, www.eldistrito.es. También estamos en nuestros canales de Telegram y de YouTube, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, enviándonos mensajes al 669-728-673 con el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena, las distintas aplicaciones también para sintonizarnos con mayor facilidad, tanto para dispositivos Android en el Google Play Store como para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Conte App Store, y también desde la plataforma Roku si nos ven o nos sintonizan desde los Estados Unidos. Les cuento muy rápidamente que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus clientes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Saludamos a nuestro primer invitado también, a nuestro primer analista de esta noche por Skype, don Carlos Cuesta. Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, echando un rato, como dicen en el sur. Oye Carlos, la imagen esta mañana de Pilar Llop en el Congreso, absolutamente sola, no tiene ni la decencia, debían de tener todos cosas mejores que hacer o no querían salir en una foto que para mí, ya sé que, hombre, no es la cojofoto porque no está ni Sánchez, ni está Irene Montero, ni está la vicepresidenta Díaz, pero ahí está. Bueno, el plano es muy corto, es el que he encontrado en los últimos minutos, pero está completamente sola, se habían ido todos. Y por supuesto, antes que ninguno, y antes que el propio figura, que el propio presidente, se habían ido las dos ministras podemitas, Ione Belarra y Irene Montero. Y le han dejado a esta, que es la que ha subido el marrón en primera persona, que tendrá, decía yo antes, la política para que la gente se prostituya, política y profesionalmente me refiero, lógicamente, y se humille tanto que esta se ha arrogado en primera persona la responsabilidad, ha asumido la culpa, cuando es la que menos pecado tiene, porque llegó 3 días después de que se promulgara la ley. En mi opinión, Sánchez está ya políticamente muerto con esto y la coalición está rota. Ahora es una cuestión de tiempo, Carlos. Fíjate que yo no sé si se rompe la coalición, lo digo porque al final esta gente tiene una capacidad absoluta de intentar mantener sus puestos de trabajo y los mantiene. Es una cosa surrealista. Ellos dicen que llegan para defender a las mujeres y te sueltan a más de 30 violadores, pederastas, abusadores. Dicen que es que son muy feministas y te sacan una norma que rebaja las penas de más de 400 personas que agreden a mujeres, a niños, etcétera. Dicen que van a conseguir que tengan más protección las mujeres y 500 millones con los que se podría pagar una dotación extra de policía que cubriese y protegiese de verdad a las mujeres que están con denuncias reales, ciertas, de posibilidad de peligro o de abuso o de violencia. Con esos 500 millones que se gastan en el Ministerio se podría pagar una dotación de 15.000 o 16.000 agentes. Y se los gastan alegremente en burocracia y se quedan tan anchos en chiringuitos y demás. Entonces yo, sinceramente, lo de que se rompan, fíjate que no lo tengo yo tan claro porque tienen una querencia a mantener sus puestos de trabajo que les da olímpicamente el daño que hagan a los demás, ¿no? Ahora, lo de la soledad que comentas es radicalmente cierto. Es decir, evidentemente alguien ha tomado la decisión, ese alguien se tiene que llamar Pedro Sánchez, de que el último en llegar te ha tocado. Y coges tú y sales, que eres la menos importante, y te vas a comer este chaparrón sí o sí, porque los demás salimos de aquí corriendo. Y lo que tú comentabas también es muy cierto. Que lo haga el Partido Socialista es una cosa, pero que utilice a una figura del Partido Socialista, la gente de Podemos, para que se coma el marrón, ya es de aurora boreal. Y esto está ocurriendo bajo mandato de Sánchez. Lo digo para los queridos votantes socialistas. Si se creen que esta es la persona que protege su partido, yo soy pivo de la NBA. Está claro. Oye, hay otro debate que consume estos días básicamente al paisanaje
más patriótico, más de centro-derecha, más liberal, más conservador, y también, por supuesto, a toda esa parte de analistas políticos que nos seguimos considerando libres, es si el Partido Popular debe abstenerse o apoyar, en su caso incluso votar a favor de esa reforma legislativa que ha firmado Pachinadie, los 13 folios que le ha preparado Pilar Llop y que luego diseccionaremos con don Manuel Bernaldez, que se los ha leído bien y tiene unos cuantos peros técnicos que ofrecernos. Digo, si el Partido Popular debe, a mi entender, votar a favor en un gesto que sería humillar más todavía al Partido Socialista. Sí, votamos a favor, no pasa nada, porque como decía esta mañana Bendodo en Es Radio, y decía bien, no es que votemos a favor de la reforma del PSOE, es que el PSOE, hay partes de esa redacción, que debe de ser de puño y letra de Pilar Llop, que prácticamente están calcadas de nuestra exigencia de reforma de la ley desde el minuto cero, desde finales de noviembre. Segundo, aparte de ser una cuestión de Estado, con eso ya pues someteríamos a una humillación todavía si cabe superior al figura para que Podemos pudiera seguirle diciendo con mayor motivo que está en manos más que nunca de la derecha y de la ultraderecha. Hay gente que me dice que no, que el Partido Popular no puede darle este balón de oxígeno y este salvavidas a Pedro Sánchez y que hay que dejarle que se cueza en su salsa hasta llegar al punto de ebullición. Yo tengo un lío, no sé qué es lo más correcto o lo más inteligente políticamente. Pues mira, Eurico, yo creo que tienes argumentos para las dos versiones. O sea, si nos vamos al fondo de la norma, el fondo de la norma, cuidado, porque tanto la exposición de motivos como el desarrollo con respecto a una figura que está, venga a decir, el consentimiento. O sea, el consentimiento probado siempre ha figurado en la norma, siempre, pero siempre es siempre. Y desde luego en el Código Penal de la época de Belloc, de 1995, de una forma absolutísimamente expresa. ¿Qué es lo que ellos quieren? Y cuidado, porque es verdad que esto, como una gota fina, está diseminado por todo el texto. No quieren que el consentimiento probado, con todas las garantías del artículo 24 de nuestra Constitución, de garantía a una defensa de cualquier acusado, sea el que sea, no quieren que sea el eje central de la norma, quieren que sea el eje único. ¿Eso qué significa? Que fuese un consentimiento no probado. Te lo traduzco. Realmente lo que ellos están queriendo es que si una persona presenta una denuncia y dice esta persona me ha violado, no se realice práctica de la prueba. Eso lo han dicho literalmente desde Lili Bestringe hasta Irene Montero, hasta Yone Belarra, todos ellos. Eso aparece expresamente en la norma. Al retirar esos artículos, realmente se quita. Pero sí que está el espíritu de esa norma. Y cuidado con las interpretaciones, porque más teniendo a Pumpidos por ahí en la órbita del Tribunal Constitucional, las carga el diablo. Correcto. A partir de ese momento tienes un argumento para decir no vale con quitar los artículos que determinan las penas, sino que hay que ir a eliminar una norma que directamente, repito, lo que estaría anulando, en esencia, si alguien hiciera esa interpretación, estaría anulando el artículo 24 de la Constitución española, que dice una cosa que se repite desde la Carta de Naciones, de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, se repite en todas las declaraciones de derechos fundamentales de todas las constituciones del mundo occidental, que es que evidentemente prima esa presunción de inocencia, que en un proceso con acusación hay que probar la acusación y que evidentemente el acusado tiene derecho a una defensa con las pruebas. Si tú das por hecho que la denuncia automáticamente tiene que ir hacia adelante y tiene que ser cursada como sentencia condenatoria, se acabó la defensa jurídica, se acabaron las garantías jurídicas, se acabó el proceso penal real, se acabó el artículo 24 de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que al quitar esos artículos dejas eso a una interpretación totalmente maliciosa. Habría que ser muy malvado para hacerla, pero repito, es que hay condes Pumpidos por la vida. Si retiras esos artículos, paso a los argumentos en favor de votar efectivamente con un sí esta norma. ¿Qué es lo que ocurre? Que si reformas, lo que está haciendo que violadores, abusadores y pederastas estén saliendo con rebajas de penas, te conviertes en el partido, lo digo por el Partido Popular, que ha solventado un problema en el que más de 30 y pico violadores, abusadores y demás están saliendo a las calles por ahora, que pueden acabar siendo 80, que pueden acabar siendo 100, 120, 130. Y puedes evitar que los nuevos delitos que se cometan se sumen a esa salida de violadores, etcétera. Es decir, habrías pasado a ser el partido que lo ha solventado a futuro, nunca sobre los presentes, nunca olvidemos eso. Es decir, esta norma, los que ya han cometido el delito se van a acoger a ella y o van a reducir las penas o van a salir a la calle. Pero serías el partido que ha facilitado, más allá de posicionamientos ideológicos, solucionar una auténtica locura. Y eso es un argumento electoral brutal y es un argumento para captar voto muy potente. Esas dos yo creo que son las explicaciones. A mí la norma, por definición, con el espíritu de la norma, con la exposición de motivos, me parece que tendría que ser retirada de forma íntegra. Ahora, es verdad que se ha montado tal jaleo con toda la lógica, con toda la justicia, porque es impresentable lo que ha ocurrido, que si tú quieres captar voto de la izquierda
para sumar más y poder expulsar, que es uno de nuestros gravísimos problemas, a Pedro Sánchez de la Moncloa, ese voto a favor te puede ayudar. Por eso yo estoy completamente de acuerdo contigo y pienso y sostengo en los últimos días, con cierta incomprensión de los míos, por varias bandas distintas, que no hay que dejarse llevar por las tripas en esta situación y decir, o quedarse en el argumento simplista de no, la forma de acogotar y de terminar de ahogar como un pollo, como decimos en mi tierra zamorana, a Pedro Sánchez es dejarle solo. Pues no, precisamente no, porque es un argumento electoral potentísimo. Pero claro, discuto con aquellos también que me dicen que en fin, que casi es mejor la dignidad o no sé qué cuestiones que los votos, cuando el objetivo primordial, que es lo que olvida parte de nuestro paisanaje, es expulsar al felón de la Moncloa. Y luego ya vamos a ir viendo cómo vamos engranando las cuestiones. Don Carlos Cuesta, que me alegro mucho, siempre un placer. Muchísimas gracias por tus análisis. Cuídate. Un abrazo fuerte. Hasta ahora. Un abrazo, Carlos. Don Manuel Bernaldez, bueno, pues vamos a abrir el fuego, no tanto políticamente, aunque por supuesto si valore usted lo que le parezca oportuno, pero como usted y yo hablamos antes de comenzar este programa de cuestiones que tenían que ver con el consentimiento y con la prueba y todo esto, y Carlos Cuesta terminaba incidiendo en esto, me parece particularmente interesante algunas de las cosas que bueno, pues desde su autoridad jurídica usted me explicaba fuera de cámara y que me gustaría ahora compartir con nuestros espectadores. Bueno, es que yo pienso que la ley es la que era y que esta ley nueva no va a arreglar lo que ha hecho. Lo que pone de relieve es la frivolidad con la que se hizo aquella ley. La ley que se ha dicho de sí es sí, lo que venía a crear una especie de responsabilidad objetiva del delincuente en que tendría que probar que la víctima no le había prestado su consentimiento. La palabra consentimiento, ahora que estamos tan delicados con las palabras, yo creo que también es errónea, porque vamos a cambiar la Constitución para sustituir disminuido por discapacitado. No sé si llegaremos a la palabra inglesa handicapado a este paso, pero realmente estamos llegando a un grado de fineza semántica que el consentimiento de nuestro derecho es recíproco. Cuando se habla en el derecho civil del consentimiento es de las partes. Y en un delito lo que había que hablar, el que consiente casi está admitiendo la imposición del agresor. En realidad lo que había que hablar sería de un acuerdo. No hay acuerdo por parte de la víctima. Y en estos casos se quería llegar a ese grado. Oiga, en los casos de abuso que lo asimilo a la agresión sexual, voy a pensar que es una responsabilidad objetiva y que no ha habido acuerdo de la víctima, de acuerdo. Pero como soy de izquierda y me da miedo el importe de las penas que voy a poner, pues empiezo a horquillarlas y empiezo a bajar la cuantía de las penas poniendo unas horquillas que yo creo que son moderadas, porque no hay que pasarse con la represión, podríamos decir, carcelaria. Hay que darle la posibilidad al delincuente que se regenere. Y yo creo que ese ha sido el problema de la ley, que la ley era esa y que ahora se han asustado con lo que han creado. Y ahora pretenden arreglar unos efectos indeseados con una nueva ley que es muy prolija, que crea una cantidad de supuestos que pobre de los jueces que tengan que aplicarla, que yo creo no puede evitar todo lo que hay de pasado, todos los que han sido condenados, que ya han cometido un delito y que han sido condenados, esos van a pedir que le apliquen la ley más favorable, que era la que quieren derogar ahora. Por lo tanto, esta ley nueva que van a crear será de futuro. Y esta ley de futuro, insisto, es tan prolija y además aquí se les ha visto el plumero. Dice, como nos equivocamos en la horquilla por abajo, pues ahora la horquilla la subimos toda por arriba. Y bueno, pues para ese viaje, no sé, las alforjas que hemos tenido, era mejor haberlo dejado como estaba. Las alforjas son, y como punto, decía ¿no? Cuesta, 30 y tantos violadores en la calle y bueno, es que se está hablando de unas cifras pena astronómicas de casos que hay ya condenados y que esos tienen derecho a que le revisen la pena con la ley vigente actualmente. Y esa ley vigente a los condenados se la tienen que aplicar por narices, porque la ley más favorable, si no se la aplican, sería cambiar la Constitución. Entraríamos ya en una degradación más del Estado de Derecho, no, lamentablemente. Y cambiar el 2 del Código Penal, don Manuel, que es indubio pro reo, ¿no? No, y además que lo dice el Código Penal, lo dice la Constitución española. En caso de una ley más favorable hay que aplicar la ley más favorable. Y todo lo que están condenados lo van a invocar y se están hablando de que hay una bolsa de casos alarmantes, muchísimos. Ahora vamos por 400, pero se hablan que se pueden llegar a lo mejor a 3.000 o 4.000 casos. Y yo creo que eso día a día es una especie de gota malaya que va a enterrar, yo creo, a Sánchez, y por eso está tan preocupado, me temo. Don William Cárdenas, ¿esto es la tumba política de Sánchez? Bueno, yo creo que
es un hecho que unido al conjunto de desaciertos, porque la ley del sí es sí, bueno, es uno de ellos, ¿no? Pero es que nos estamos enterando de cosas inverosímiles, ¿no? Sedición, malversación. No, sedición, malversación. Asalto al Tribunal Constitucional. La pretensión esa, que tenía un ánimo golpista evidente, porque cuando tú vas contra la Constitución, bueno, pues, ¿qué más queda, no? Claro. El ataque permanente a las instituciones. Esta misma semana se han pegado, les han pegado, nunca mejor dicho, el Supremo les ha pegado un revolcón con el tema de excluir a la tauromaquia dentro del bono cultural para los jóvenes, ¿no? Es verdad. Les acaba de decir el Tribunal Supremo, oiga, que esto no es así, que la ley que protege la tauromaquia ya ha acordado que esto forma parte del patrimonio cultural del pueblo español. Y no puede usted, y menos sin argumentos de ninguna especie, pretender excluir esta parte del patrimonio de un beneficio para la juventud. Y bueno, eso y lo de los trenes, es que lo de los trenes es para reírse, ¿no? Sí. Para reírse, ¿qué daño le hace eso qué daño le hace eso a la empresa pública española, al sector público? Entonces, cuando analizamos todo ese conjunto de cosas y nos damos cuenta que este señor está tan enredado, sí podemos pensar que aquí este es el comienzo del fin, ¿no? El comienzo del fin que se está convirtiendo en una agonía, ¿no? Es una agonía. Una agonía, un hombre que sabe que depende de unos aliados que producen este tipo de proyectos legislativos. Viene la de bienestar animal. Vamos a ver qué va a pasar con lo de bienestar. Mañana. Ahora después de publicidad hablaremos de eso, porque ese va a ser otra fiesta también. Claro. Entonces cuando ves todo eso te das cuenta que el hombre está en un callejón muy complejo políticamente, muy complejo. Por un lado, dependiendo de unos aliados que están, como decías en el editorial, lo describiste perfectamente, ¿no? Unos aliados que están locos por romper con la alianza, por romper con la alianza, y luego con un partido popular que está creciendo y que tendrá que tener esa actitud de madurez lógica para saber y esperar el momento en el que habrá que, bueno, pues desplazar políticamente a Sánchez, ¿no? Está claro que todo el mundo no lo ve así. Don Luis Magán, ¿usted cómo lo ve? ¿En qué momento procesal estamos? ¿O en qué fase del enfermo? Yo te lo permito a ti todo. Sí, muchas gracias. Si me permites, Eurico, con tu permiso, yo creo, primeramente, empezar con un recordatorio y una plegaria para los más de 11.000 víctimas que está habiendo, mejor dicho, 11.500 víctimas que está habiendo en los terribles terremotos de Siria y de Turquía. Es el momento del rescate, de la solidaridad internacional, de las ayudas, del consuelo a las víctimas, y más tarde será el momento de analizar por qué esta bárbara cifra a consecuencia de estos dos terribles terremotos. Pero yendo al tema de que nos ocupa y nos preocupa, al tema nacional. Mira, si me permites tú un segundito, y ahora vamos al tema nacional, porque bueno, pues yo creo que mañana todavía son las 10:00 de la noche, mañana se podrá hacer, estamos intentando viralizar entre todos un mensaje que a mí me ha llegado para quien quiera aportar ayuda material a la Embajada de Turquía en Madrid, calle Rafael Calvo, 18. Segundo, hay una recogida de ayuda humanitaria, de mantas, de comida, de alimentos no perecederos, de todo lo que pueda ser en la Embajada de Turquía en la calle Rafael Calvo 18, en Hard Rock, Hotel Madrid, en la Ronda de Atocha 17, o en el almacén de Turkish Airlines, en el centro de carga aérea de Madrid-Barajas, y por supuesto pues toda nuestra solidaridad, claro. Fenomenal. Eso está muy bien. Y el pueblo español, en ese sentido, como todos los pueblos, es profundamente solidario. Pero volviendo al tema nacional, yo creo que el problema no es el desencuentro entre las dos facciones del gobierno, los comunistas de Podemos y los socialistas del señor Sánchez, ni la soberbia de la ministra de la Igualdad y su equipo, de Irene Montero y sus amigas, ni siquiera de las permanentes mentiras que sostiene el señor Sánchez. Lo verdaderamente grave
es el sufrimiento de las decenas de mujeres que están ahora mismo con un desasosiego absolutamente increíble cuando tienen más de 400, hoy la cifra llega a 448 rebajas penales y más de 33, como bien decías Manuel y tú, más de 33 en la calle. O sea, esto es lo verdaderamente problemático. De un ministerio que se supone que es el ministerio que tiene que defender, que tiene que proteger y que ha hecho de adalid y de abanderada de la protección a las mujeres. La ley del suelo en sí, que se promulgó hace ya más de 4 meses, quiero recordar, 4 meses llevamos con este despropósito y con la soberbia y el enrocamiento del ministerio de la señora Montero. Es un despropósito absoluto, es un despropósito absoluto que tenían que haber tomado cartas en este asunto el gobierno y la ministra. La ministra esta mañana, en una entrevista que nos hemos encontrado en el diario, uno de los diarios nacionales de prestigio, como es el diario El País, decía textualmente que es una ley, la voy a leer textualmente, dice: la ley del solo sí es una muy buena ley. Todavía esta mañana la ministra de Justicia, la ministra socialista de Justicia decía eso. Entonces, ¿qué decir? Con esa mentalidad, ¿qué podemos esperar? Evidentemente, la respuesta, yo creo que se han alarmado los miembros del gobierno ante las encuestas que deben de estar diciéndole que puede llegar este tsunami de opinión pública hasta el 28 de mayo y que puede tener repercusiones electorales, y consecuentemente el señor Sánchez ha salido a la palestra diciendo que ellos están por encima de todo, que ellos son los defensores de, digamos, un poco de las necesidades de los ciudadanos. O sea, que decir, la mayoría de los ciudadanos no entendemos los tecnicismos, no entendemos el título 100, o sea, perdón, el artículo 178, lo del consentimiento, lo del acuerdo de Turquía, etcétera, etcétera. Lo que entendemos son los objetivamente, hechos objetivos y claro, concretos. Lo que 33 violadores en la calle. Exacto, y 448, y el temor y el sufrimiento. Dios quiera, lo dije ya la semana pasada aquí. Que no haya una víctima. Exactamente, lo que decía Eurico. Es brutal, lo que pero decía, es así. Exactamente, quiere decir que ninguno de estos salvajes, ninguno de estos agresores, ninguno de estos violadores repita con alguna de las víctimas o con una nueva víctima a consecuencia de su salida de la cárcel. Y luego yo no creo, desafortunadamente, la pregunta que le hacías a William, a mí me parece que desgraciadamente llevamos una retahíla de escándalos de mayor o menor grado. Este probablemente sea uno de los mayores con este gobierno, y no lo van a tirar. O sea, Sánchez no va a dimitir porque tiene, ni Sánchez, pero ni siquiera, o sea, ni sus aliados, porque sus aliados no van a encontrar ninguna situación más favorable para sus intereses que con un gobierno de este individuo, con un gobierno de este presidente. Fíjate en qué punto estamos, Luis. Ayer leíamos, o esta mañana, ya no sé, porque ya como estamos 24 horas al día, y esto es real, de verdad, no es una metáfora ni tal, pero bueno, nos gusta esto y nos divierte, ¿no? Leíamos en las últimas horas en eldiario.es, medio poco sospechoso de ser contrario al gobierno. ¿Sabéis lo que duró ayer el Consejo de Ministros? 30 minutos. ¿30 minutos? 30 minutos, 30 minutos. Es verdad que luego el figura tenía que ir al otro lado y tal, pero 30 minutos, no se hablan entre ellos. O sea, dije yo hace un par de días, recordáis, o hace 3 días, me gustaría ver por una mirilla esos consejos de ministros. No es que estén abofetadas, es que ya directamente no se soportan y tienen otro lío. Me voy a ir a publicidad y luego vamos a seguir hablando otra media hora de este asunto, porque ahora está la ley de bienestar animal, que se vota mañana, y la ley trans, que ya los tienen por aquí las ministras socialistas, más las ministras que los ministros, porque temen que se repita este circo por segunda vez, lo de la ley del sí es sí con la ley trans, porque ya hay varias ministras que llevan advirtiendo desde hace semanas que se vulneran algunos preceptos constitucionales, no siendo el menor de ellos el de la protección jurídica de los menores, por ejemplo, y han dicho que, hombre, que ya para circo ha estado muy bien uno, que ya no vamos a tener otro. Es decir, es que ya le llega el agua al cuello a este tío. Sí, le llega. ¿Tú crees que van a aguantar hasta diciembre? Yo estoy en lo mío. Pero yo creo que van a aguantar hasta diciembre fundamentalmente por el interés que tienen sus aliados naturales. Es decir, nunca van a estar en un escenario más favorable para sus intereses. Es decir, pero incluso de los más digamos, de los partidos que apoyan al gobierno más moderados, como puede ser el PNV, que tiene continuamente, que recauda, digamos, un poco en esas negociaciones mucho, hasta los más extremistas. El arquetipo del partido que vende su apoyo por
por dinero, el PNV. Sí, pero todos ellos, por unas u otras razones, no pueden estar... O sea, les espanta pensar que puede llegar el señor Feijóo, con apoyo o sin apoyo de Vox, a la presidencia del gobierno, porque cambiaría mucho, sustancialmente, su situación. Y de entrada cambiaría, por ejemplo, los prebendas que tienen muchos de los... Vamos, la totalidad de los ministros socialistas ganando un pastón que están ganando y haciendo unas políticas que son asamblearias, son de facultad. De facultad, infantiles. Un minuto para publicidad y continuamos hablando de este asunto y de otros. ¿No te importa lo de...? No. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Y en parafarmaciamundonatural.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad y los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Vamos a recuperar algunos de los pasajes más destacados de esa sesión de control de esta mañana. Arrancaba a las 9 de la mañana la fiesta parlamentaria con la pregunta de la portavoz y número 2 del principal grupo de la oposición, de Cuca Gamarra, al presidente del Gobierno. El solo sí es sí
a Podemos sabiendo perfectamente cuáles iban a ser sus efectos. Lo confesó la señora Calvo la pasada semana. De hecho, usted la ha defendido a capa y espada. Única y exclusivamente, y por las encuestas, ha dado una instrucción a la ministra de Justicia para que ataque a la ministra Montero. Pero es que es usted el máximo responsable, igual que la ministra de Justicia. Pero es que siguen sin rectificar. ¿Y sabe por qué? Porque su prioridad no es proteger a las mujeres. Su prioridad es protegerse a usted mismo para seguir en el poder. Mire, usted presume de presidir el gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Usted preside el gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad. Esta era la contestación, por cierto, la cara de Pilar Llop. Bueno, luego van a ver a la pobre Pilar Llop. Vamos a escuchar la contestación de Pedro Sánchez a Cuca Gamarra. Popular se autodenomina algo es para echarse a temblar. Ustedes se autodenominan el único partido constitucionalista del sistema político español y llevan 5 años incumpliendo la Constitución. Dicen ahora que son feministas. Bueno, pues si son feministas, retiren el recurso en el Constitucional a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y rompan los acuerdos que tienen con la ultraderecha en distintos gobiernos. En todo caso, señoría, le diré, ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Esconden la mano. Ayer nos enteramos, señorías, de que el señor Feijóo se reunió con el señor Tamames, el precandidato de Vox a la moción de censura. Señoría, ¿qué van a hacer ustedes? Yo creo que lo mínimo que debe hacer un líder de la oposición en este caso es dar la cara. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Varias observaciones. El figura en ningún momento hace referencia a la ley del sí es sí, que es el objeto de la pregunta de Cuca Gamarra. ¿Para qué? Para que no le corten el total del sí es sí. Habla de que si son los más feministas, que retiren el recurso a la ley del aborto, que dejen de gobernar con lo que él llama la ultraderecha, es decir, con Vox, en lugares o en territorios como Castilla y León, etcétera, etcétera, y aprovecha la munición, no digo que se la suministre Vox, no temáis, los más sensibles a este tipo de mensajes, digo que aprovecha la iniciativa parlamentaria que, según parece, va a presentar Vox para atacar de paso al Partido Popular. Ni una puñetera referencia, insisto, del presidente del Gobierno a el objeto de la pregunta de Cuca Gamarra. Ahora, el momento cumbre, el clímax de la sesión, ha llegado con esta pregunta de la brava diputada popular por Baleares, de Marga Proens, a la ministra de Justicia. Escuchamos a la diputada Proens, del Partido Popular. 415 beneficiados, 40 excarcelados. Efectos indeseados. A ver si de otra forma lo entienden mejor. Noviembre de 2002. Campos, mi pueblo natal. Un hombre de 24 años lleva en su coche a su exnovia con la que mantenía una relación de amistad y la fuerza a mantener relaciones sexuales. Semanas después, el mismo hombre se ofrece a una conocida a llevarla a su domicilio. En el transcurso del camino se detiene y la obliga a practicarle una felación. No digas nada o te verás en el cementerio, la amenazó. Semanas más tarde fue detenido y condenado en 2009. El pasado 16 de febrero fue puesto en libertad antes de cumplir la condena. Efectos indeseados. Es la historia publicada de uno de los 3 agresores excarcelados en Baleares, 4 de cada 10 agresores beneficiados, mientras el PSOE sigue defendiendo la ley. ¿Por qué aprobó el Gobierno el proyecto de ley de sí es sí sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales? Bueno, pues a la ministra de Justicia le ha faltado echarse a llorar en su respuesta a Marga Proens. Ya habéis visto cómo, tras la respuesta parlamentaria, la han dejado absolutamente sola a los suyos. 10 segundos, nada, muy breve la respuesta en la que Pilar Llop, porque así se lo han ordenado y disciplinadamente así lo está cumpliendo, ella sabrá por qué la ministra de Justicia asume toda la responsabilidad, una responsabilidad que, bueno, es suya porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, aunque ella llegó días después de promulgarse esta ley, pero una responsabilidad que es de Pedro Sánchez, que es de Nadia Calviño, que es de Yolanda Díaz, que es de Fernando Grande Marlaska, que es de Margarita Robles y, por supuesto, que es de Ione Belarra y de Irene Montero. Escuchamos muy brevemente a Pilar Llop. Me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar.
Don Manuel, esto hacía mucho que no escuchaba yo a un político hacerse el harakiri en el Congreso de esta manera. Le ha faltado echarse a llorar. Una película japonesa, parece, ¿eh? Total. Pero realmente, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿eh? Yo creo que aquí hay una falta de valentía absoluta por parte del presidente del Gobierno. Tenía que asumir la decisión que tomó en su momento de aprobar una ley en que unificaba un delito, el abuso con la agresión, lo convertía en un hecho punible único y entonces creaba una escala con una horquilla desde una norma muy baja a la más alta para que entrase en todos los supuestos. Y además presumía que tenía que haber una especie de responsabilidad objetiva. El acuerdo se presumía que no lo había por parte de la víctima y hicieron la ley y la echaron para adelante, ¿no? Y ahora cuando empieza a haber excarcelaciones, porque van a tener que volver a diferenciar lo que es el abuso de lo que es la agresión, de lo que es la violación. Y van a tener que penar cada caso de acuerdo con la gravedad de los supuestos, ¿no? Y van a volver a los supuestos antiguos, lamentablemente. Pero eso no lo asumen, que era su decisión política, y le echan la culpa a la ministra que está allí, que realmente uno siente solidaridad ya casi de compañera de profesión de abogado y a juez, pero realmente te da un poco de pena verla asumiendo el marrón y no sabemos a cambio de qué. A lo mejor la presenta de presidente a algún ayuntamiento, a alguna comunidad autónoma a cambio, a lo mejor, ¿eh? Porque no sabemos aquí cuál es el mercadeo en estos temas políticos, en que incluso el jefe de gobierno llega a pitorrearse, digámoslo así, de alguien como Tamames, con un valor académico evidente, que tiene el valor de presentarse para hacer una moción de censura y viene casi a decir, oiga, y tiene usted aquí al señor Tamames, que habla usted con el señor Tamames. ¿Qué pasa? ¿Que Núñez Feijóo no puede hablar con Tamames? Y con el que quiera. Pero ¿a dónde hemos llegado? Esto es una casta cerrada que solamente la política es para los políticos. No puede el público normal acceder para criticar, analizar, hacer propuestas de mejora del bien común que se decía antiguamente. Yo creo que es un estado lamentable de que esto es una cosa nuestra, casi podemos decir un coto cerrado a los políticos, y eso hay que acabarlo, ¿eh? Yo aplaudo al señor Tamames, hay que ser más valiente. Pues mira, ahora os doy la palabra a William y Luis, pero ahora que hace referencia Manuel Bernaldez a Ramón Tamames y a esa moción de censura, que suponemos que se concretará en los próximos días, vamos a escuchar también un pasaje de otra intervención esta mañana de Pedro Sánchez, en este caso dirigiéndose a Santiago Abascal y al grupo de Vox, intentando seguir embarrando más el terreno de juego y distraer la atención de lo que realmente pues, le está echando paladas de tierra a su tumba política y hacer estas referencias a Vox y a Ramón Tamames. Pedro Sánchez. Usted nos llama asesinos, en fin, de todo tipo. Sí, lo ha vuelto a hacer usted aquí. Lo dijeron ustedes también en la moción de censura, la primera que presentaron, señoría. En fin, esto de la moción de censura, usted es un maestro del suspense. Ni Hitchcock, ¿eh? Ni Hitchcock. Ustedes, señoría, en su primera moción de censura, la que presentaron, nos acusaron en la parte expositiva de asesinos como consecuencia de los confinamientos que estábamos, en fin, aprobando para defender precisamente vidas. Dijeron, por cierto, también que ustedes preferían a un gobierno franquista en lugar de a este gobierno. Señoría, lo que quiero decirle con esto es que deberían ustedes empezar a desvelar qué es lo que van a hacer. ¿Van a mantener al señor Tamames como precandidato o candidato a la moción de censura, sí o no? El señor Tamames, señoría, el señor Tamames... Silencio, por favor. El señor Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973 como hizo Franco con él, porque esta es la cuestión, señoría. Y empezamos a atar algunos cabos, porque ustedes dicen que prefieren los gobiernos de Franco a un gobierno democrático como este. Ustedes dicen que preferirían también encarcelar a aquellos que Franco... Bueno, los muertos políticos se defienden matando. Además, la revuelta de Itaúna fue en el 56, que fue el 56, sí. O sea, que no saben ni las fechas, ¿eh? Sí. O sea, pero vamos, yo creo que entre el nivel académico de Tamames y el del presidente del gobierno, no tengo duda con quién me quedo, con el señor Tamames, por supuesto. Está claro. William, los muertos políticos se defienden matando y disparando a todo lo que se mueva, ¿no? Sí, bueno, un espectáculo porque en el fondo es el afán de distraer de lo medular, de lo central. Este señor va a hacer todo lo posible por llegar a mayo, que nos abrace el tema electoral y que el tema electoral empiece a desdibujar
todo lo que ha sido, lo que ha ocurrido en estos meses, ¿no? Y luego mencionábamos antes el tema de la presidencia europea, ¿no? De donde se va a columpiar, sí, ¿verdad? Para terminar la legislatura, ¿no? Pero en el fondo lo que realmente le importa a los españoles es lo que está pasando con la economía, con la sociedad española, porque todas estas cosas, independientemente de que tengan importancia social, son mecanismos para tener a una sociedad distraída, entretenida, discutiendo porque en el fondo es uno de los propósitos, enfrentar hombres contra mujeres, lo de los animales contra la gente que, por ejemplo, tiene otros conceptos de que los animales no tienen derechos, los que tenemos son, los seres humanos tenemos obligaciones para con los animales, pero entonces nos mantienen en esa fricción, hombres, mujeres, el género, el tema del género, el feminismo, y en medio de eso, lo medular sigue pasando, y la gente pasando fatigas y pasando necesidades. La gasolina a un precio insoportable. Pero hay un culpable, la guerra de Ucrania, y entonces vas disfrazando todo esto. Y él, no olvidemos que Pedro Sánchez es especialista en lidiar en momentos difíciles, ¿no? Ya lo vimos cuando en su propio partido lo defenestraron y cómo buscó la manera de hacerse con su liderazgo, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que distinguir y tener claro toda esta hojarasca con la que nos han estado envenenando la vida social y la vida cotidiana del pueblo español, y lo que es importante para los españoles. O sea, no puede ser, por ejemplo, el tema de los trenes. El tema de los trenes es que es ya oigan, pero ¿quién estaba ahí? ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo lo ocultaron? ¿Cómo mantuvieron eso oculto? Y él no puede hablar, dice que lo tildaron y lo acusaron de asesino. Mejor es que no eche para atrás y que nos obligue a llegar al tema de la pandemia y lo que pasó durante la pandemia. ¿Dónde está el comité de expertos? No, y al tema de la propaganda política de la izquierda, que se han hinchado a llamar asesina a Isabel Díaz Ayuso, asesino a Aznar, en épocas anteriores. Sí, claro, pero quienes daban cifras de fallecidos, quienes tenían un baile en las cifras de fallecidos, eran ellos. Entonces, ¿cómo vas a retar y a emplazar a alguien que te califique de una u otra manera, ¿no? Que era el responsable político de España, no era el señor Tamames en ese momento. Correcto. Entonces, mira, yo creo que es importantísimo primero tenerlo claro, tener claro dónde está la parte medular de toda esta situación, y luego no olvidarla, ¿no? Que la gente tome nota y que lo tenga presente. Está claro. Oye, Luis, y ahora introducimos también otro elemento que es más chusco todavía, si cabe, para adobar este debate. La gente, tú que eres experto en comunicación política, ¿la gente compra al final esta mercancía averiada? Es decir, hay gente que sigue creyendo todavía estos embustes de un tío que ya ha quedado por mentiroso, por activa, por pasiva, por perifrástica, que le dicen, ¿dónde va usted? O ¿por qué está soltando violadores? Y responde, manzanas traigo, que son ustedes unos franquistas, que van ustedes con la ultraderecha, que tal, que no sé qué, que la abuela fuma, porque el gran drama del figura es que se le están yendo los votos a chorros, a cientos de miles, los votos de la gente más romanizada, que sigue, bueno, o que ha seguido votando hasta antes de ayer la opción del Partido Socialista Obrero Español, que no le queda ni el puño, ni la rosa, ni el capullo, y se están pasando, o así lo dicen las encuestas, directamente a manifestar una intención de voto a favor de Núñez Feijóo. Bueno, eso lo veremos, Eurico, lo veremos realmente el 28 de mayo en las elecciones autonómicas y las elecciones municipales que tenemos convocadas.
el suelo del Partido Socialista es muy sólido. Quiero decir, incluso las peores encuestas que tiene está dando por encima de 90 y tantos diputados, que son muchos millones de españoles, que por motivos de la preocupación que les ocasiona el pensar que viene la ultraderecha y que viene el fascismo y que vuelve el pobre Franco a gobernar España, pues entonces sigue asumiendo y sigue consintiendo, digamos, un poco todas las aptitudes todos los despropósitos que está llevando adelante este gobierno. Volviendo al tema de la ley del sí el sí, decía esta mañana en esa misma entrevista que comentábamos hace un momento, la ministra Llop decía que no es el momento de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Yo creo que la culpable la van a identificar a ella, la pobrecita, porque la han dejado sola en el hemiciclo y probablemente va a aprovechar el señor Sánchez esta situación para hacer una pequeña crisis de gobierno y identificar el error de la aprobación de la ley del sí en sí a la ministra de Justicia. Pero el principal adversario, el principal enemigo que tiene el gobierno en estos momentos, yo creo que es el propio gobierno, es decir, parte de este gobierno que dice cosas como, por ejemplo, que ha dicho hoy también, con lo que está cayendo, ha dicho la secretaria de Estado de Igualdad, la increíble Ángela Rodríguez Pan, ha dicho que a día de hoy no podremos apoyar una reforma como la que defiende Pilar Llop, que es la ministra de Justicia. Es decir, el Ministerio de Igualdad sigue en sus 13 y sigue con la soberbia permanente que le caracteriza, defendiendo algo que es inconcebible, o sea, que es que no tiene ni dos dedos de frente. Estamos en un periodo electoral que es verdad que vamos a sobredimensionar cualquier cosa, pero es que esto no es una sobredimensión, esto es un escándalo de unas dimensiones que no ha ocasionado hasta estos momentos. 4 meses después, vuelvo a repetir, del 7 de octubre, que es cuando se pone en vigor esta ley, no ha dimitido absolutamente nadie. Y enlazo con otro escándalo, que claro, como los escándalos van sucediendo, si las situaciones tan esperpénticas de este gobierno van sucediendo así, no le damos el suficiente valor. Lo que estaba diciendo William hace un momento, los trenes, que la ministra del ramo, otra ministra, ha degollado a dos pobres niveles intermedios que probablemente no tendrán mucha responsabilidad, pero se los ha cargado con el consiguiente enfado de la mayoría del funcionariado de tanto Adif como de Renfe. Que son los que sostienen al Estado al final, en pero este ministerio y en todos. A mí lo que me preocupa realmente, aparte de las mujeres, como bien decíamos, y del temor que suscita tener a 33 miserables en la calle, a mí lo que me preocupa es que este escándalo sea tapado por el siguiente, que va a ser probablemente dentro de 2 días la ley Trump, con lo que tú sugerías, o la ley animalista, que de pronto se envuelven estas ideologías extremas que en parte ponen encima de la mesa una parte importante del gobierno de coalición, y oculte lo que hasta ahora ha sido el asunto Montero y Ministerio de Igualdad. Luis, lo que tendría, de verdad que tendría gracia, sería que inmolaran a la ministra de Justicia, que encima llegó tarde, ¿verdad? Y que dejaran intactas, intocables a la ministra, a Irene Montero, que es la que produce la defecio. Pero William, es que este gobierno... Puede acabar en el Constitucional, es el camino lógico. Este gobierno es auténticamente bicéfalo, es decir, actúan con una absoluta autonomía y absoluta independencia. Es decir, en las crisis que ha organizado, claro, es que tenemos 2 por 1, es decir, 2 por 1, y además uno de ellos tremendamente peligroso, que es los de Podemos. Quiero decir, este gobierno dimitió uno de sus ministros, me refiero al ministro de Educación, por motivos de salud, fundamentalmente, porque ya estaba muy mayorcito y estaba el pobre tal, pero porque decidieron ellos mismos hacer eso así. En los cambios que ha suscitado el señor Sánchez solo han tocado a sus ministros, a los ministros socialistas. Está claro. Oye, habéis hablado de la ley de bienestar animal, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Vamos a echarnos unas risas, que esto
puede parecer una tontería, pero es otro clavo en el ataúd del figura, ¿no? Mañana hay que votar la ley de bienestar animal. ¿Cuál es el lío? Bueno, supongo enterados y no voy a hacer una exégesis muy larga para no aburrir. Si hay que incluir a los perros de caza o no en la ley de bienestar animal. El Partido Socialista, y supongo que también, pues Vox siempre ha hecho una defensa cerrada de la caza, y el Partido Popular, pues dicen que... Y están los animalistas, los de Podemos, no estoy llamando animalistas o animales a nadie, sino los animalistas de Podemos y también los independentistas, diciendo, bueno, pues poco más o menos que los perros de caza son unos criminales. Bueno, a los cazadores les llaman criminales cada 10 minutos y tal. Bien, vamos a poner primero a la hija de Jorge Bestringe, nunca me acuerdo bien cómo se llama esta chica, Lilith Bestringe, vamos a ponerla centrando el tema, y luego os voy a poner un momento impagable de un tal Baldoví, un tío que es un independentista o semi-independentista valenciano, y el lío que se hizo ayer con los animales y los seres humanos, casi como el de Viviana Ido con el ser vivo y el ser humano. Primero Lilith Bestringe. Del conjunto de la Ley de Bienestar Animal. Creemos que en estas últimas horas todavía podemos convencer al socio de gobierno de que vuelva al texto inicial. Creemos que todos los perros, sean perros de caza o perros que están en casa con sus dueños y en casa, tienen que ser protegidos por la ley, independientemente del tipo de perro que sea o de la actividad que realice. Y por tanto, para nosotros es primordial que el Partido Socialista entienda que todavía está a tiempo de recuperar el texto inicial, que es el espíritu y el corazón de la ley, y que todavía podemos salvarlo y proteger a todos los perros por igual. Bueno, señalábamos, y con razón, en publicidad, que a la señora Bestringe se le ha olvidado decir perros, perras y perres. Pero aquí el momento cumbre, este es de ayer, pero es pertinente recuperarlo, es el de un tal Joan Baldoví, el que, cuando ya Mónica Oltra estaba en el cadalso político por el tema de su exmarido y las violaciones o los abusos de su exmarido, pues participó en un aquelarre público bailando con ella y riéndose de la víctima. Baldoví ayer, ya verán ustedes qué lío se hacía con los seres humanos y los seres animales o los seres vivos o la madre que parió a Paneque. Joan Baldoví. De bienestar animal, también le pedimos al Gobierno que reconsidere aquello que ha hecho con diferenciación de unos animales respecto de otros animales. Creemos que los animales y las personas son iguales con independencia de a qué se dediquen esos animales. Por tanto, a día de hoy, y a la espera de lo que haga el Gobierno y lo que pase con esta enmienda, el Gobierno no tiene nuestro voto afirmativo asegurado. Manuel, perros del mundo, uníos, me ha encantado. Oye, esto ya es increíble, ya realmente. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo, el animal es un sujeto jurídico? Lo pregunto desde el punto de vista puramente técnico. Podemos hacer sangre también política con Baldoví. Es un problema casi es un bien jurídico a proteger. ¿Cómo se protege jurídicamente? Es un problema casi teológico. Sí, los ¿no? perros tienen alma. Es un problema casi... Estamos llegando, por parte de la izquierda se está llegando a una finura intelectual que realmente me tiene emocionado. Yo creo que estamos desviando totalmente cosas que muy normales, ¿no? Yo creo que hay una protección en el Código Penal, que el que maltrata a un animal y que le pueden caer penas gravísimas, y yo creo que ahí tiene que estar el maltrato a un animal, lógico, pero esa protección, podríamos decir, excesiva. Aquí casi hay que invocar para ser un humano, no quiere ser perro para que lo protejan. O sea, vamos a llegar al grado de que el humano está desprotegido, tenemos para los niños el aborto, para los ancianos la eutanasia, y no sé qué más nos puede esperar por ahí. En cambio, al perro se le superprotege. También es cierto que hay una obligación de castrarlos. O sea, que no nos damos cuenta de la dureza de la norma. Impone la castración a los perros, a las mascotas. Tengo que hacer una pausa muy rápida de 1 minuto, pero vamos a continuar luego unos minutos con esto porque merece la pena. Un instante y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España.